7 de la mañana con 46 minutos, las 7:46. Continuamos. Lo primero es miércoles 4 de febrero y los miércoles hay mesa de primera. Nos acompaña aquí en la cabina la doctora Cintia Valeriano. ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Oscar? Encantada de saludarte a ti y a todo el auditorio. También está aquí el doctor Arturo Argente. ¿Cómo te va, Arturo? Hola, Oscar, un saludo a ti y a toda la audiencia. Qué gusto estar aquí en vivo y a todo color. Exacto, nos da también mucho gusto que puedan estar aquí, porque pues hoy tenemos dos temas en la mesa sobre los cuales pues esperamos que todo lo que aquí discutamos sea muy enriquecedor. El primer tema es la reunión anual del Foro Económico Mundial de Davos, que se celebró del 19 al 23 de enero de 2026 en Suiza. Cintia, de entrada, ¿por qué para el público mexicano, mexiquense, tendría que ser importante entender lo que se generó en esta reunión? El foro ha adquirido una enorme relevancia, sobre todo porque no solo se trata de una reunión de gobiernos, sino es una reunión que está promovida fundamentalmente por pues estos líderes empresariales internacionales que mueven pues nada más y nada menos que el 70% de la riqueza mundial, ¿no? Esa es la razón fundamental. Y son empresarios que en su inmensa mayoría tienen esta fuerza tal, ¿no? Que son capaces de convocar y de mover a los representantes políticos, a los líderes políticos más importantes del mundo, y que de una u otra manera establecen la agenda que se va a seguir, no solo en México, sino en el mundo entero en los próximos años, ¿no? Particularmente en esta sesión, en esta reunión, hay mucha preocupación sobre lo que va a suceder con los organismos internacionales y con la gobernanza global. Creo que sin duda esta es la gran preocupación, ¿no? Vemos como la ONU, por ejemplo, quedó rebasada en años anteriores en el conflicto entre Rusia y Ucrania, no pudo ni siquiera llevar a cabo este trabajo de mediación, como la OTAN corre un riesgo gravísimo de fragmentación ante la amenaza de un Donald Trump de sacar a Estados Unidos de este tratado, a un Fondo Monetario Internacional y una OCDE que están tratando de capotear un poco el asunto, de poner los puntos sobre las IES, pero de alguna manera no saben qué va a suceder con la globalización y con el mercado abierto, ¿no? Ahora que han cambiado las reglas del juego y estamos tendiendo mucho más hacia el nacionalismo. Entonces, este foro se convirtió en este puente, digamos, que permite conectar a, digamos, la posición, la postura, la agenda política que tiene el mundo entero con los intereses, con los desafíos y con la visión que tienen los líderes empresariales a nivel internacional, cuya presencia pues es predominante, ¿no? Claro. Arturo, se habló como lema en esta reunión de Davos de la colaboración para la era inteligente, pues en un entorno de disputas y, como decía Cintia, con una pues evidencia del debilitamiento del multilateralismo, ¿no? De los grandes organismos que pues ¿qué nos deja? ¿Realmente se puede hablar de esa colaboración para la era inteligente después de lo que ahí se discutió, en el contexto que se discutió? Sobre todo sobre la situación que estamos viviendo actualmente, el momento político, económico, financiero a nivel internacional, donde nuestro país es un pequeño ladrillo de todo, una pieza de todo este escenario, de este juego geopolítico. México actúa con cierto desdén ante este tipo de eventos, pero creo que es importante entender la importancia de este tipo de eventos que se lleva a cabo a principios de año. El caso de Davos, nosotros, el caso del gobierno no le hizo mucho caso, pero hubo una declaración por parte del gobierno americano, el fin del neoliberalismo. Este fenómeno económico o filosofía económica que creció en el siglo pasado, en la década de los 30, y que de alguna forma detonó, sobre todo en nuestra región, pues todo lo que actualmente conocemos como lo que es el TEMEC, y que de alguna forma también ha ocupado ciertas mesas de debate político donde se le acusa de que ha detonado también la pobreza. Hay que entender, creo que el gobierno mexicano no ha entendido cómo está la situación actual en el mundo, y sobre todo eso nos deja a la saga para crear una estrategia para esta mesa que vamos a enfrentar este mes en la negociación del TEMEC. Si tú no sabes para dónde se está moviendo el mundo y sigues pensando que el mundo sigue estacionado, como hace 10, 15 años, estamos perdidos. No podemos permitir, que es el caso que está sucediendo en México, que lo político domine
a lo pragmático. Y aquí México ha dejado de ser pragmático para darle una gran cabida a lo que es la ideología del partido oficial. Actuar con ese nivel de desdén y dejar a un lado el desarrollo de tecnologías, comercio digital, todo lo que viene detonando medio ambiente, y nosotros seguimos, si tú te das cuenta, el tema que se sigue tratando en los congresos estatales y el federal realmente deja mucho que decir porque seguimos estacionados en el tiempo. Esta postura que adoptó el gobierno federal ante Davos deja mucho que decir, porque la economía internacional, este tablero geopolítico está cambiando y nosotros creo que no lo estamos entendiendo a la profundidad. Cintia, ¿cuáles son para ti los temas o la agenda necesaria después de esta reunión para México en particular? ¿Puede haber desafíos, puede haber oportunidades o se fue algún tren? Yo creo que se nos fueron muchas oportunidades, ¿no? Me parece que entiendo perfectamente bien esta parte prudente de parte de la presidenta Claudia Sheinbaum de no querer asistir, sobre todo después de tener... Ella tenía algo de conocimiento sobre cómo se iba a dar esta conversación, sobre todo con el ministro Carney de Canadá, cuál iba a ser la posición que iba a fijar Canadá, cuál es el tipo de rol que quiere jugar dentro de este proceso de negociación del TEMEC. Y creo que en buena medida, digo, si bien la presidenta no lo ha manifestado en esos términos, me parece que su posición fue tratar de no meterse, como dirían los abuelos, en las patas de los caballos, ¿no? Pero por otro lado, el tipo de no dejas ese espacio vacío, mandas una representación sumamente sólida que te permita abrir mercados, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hablado en esta mesa sobre la importancia para México de abrir mercados, de diversificar su mercado? Porque eso es precisamente lo que nos tiene en esta posición. El que 9 de cada 10 mercancías que lanzamos al resto del mundo tengan como destino Estados Unidos nos tiene entre la espada y la pared en estos momentos, con un margen de negociación realmente limitado, sobre todo en procesos de revisión. Hemos hablado de la importancia de que México fortalezca su relación con la Unión Europea, que abra mercados en Sudamérica, que de alguna manera diversifique su comercio con Asia, ¿no? Sobre todo con esta Asia, pues que está muy disruptiva en términos tecnológicos, que tiene la capacidad de bajar los costos más allá de China, ¿no? Estamos pensando en Corea, estamos pensando en Taiwán, en Tailandia, en fin, algunas otras regiones que sin duda creo que hubiera sido una oportunidad extraordinaria para verdaderamente abrir esos puentes de negociación y de comercio. Y yo creo que en ese sentido, como dice Arturo, no estamos viendo el potencial que dejamos pasar. Me parece que estamos ahorita completamente, si me permites la expresión, excesivamente agobiados o estamos demasiado arrinconados con el tema de la negociación del TEMEC. Yo veo a un gobierno mexicano que no se quiere mover mucho, no quiere generar mucho escándalo, no quiere hacer mucho ruido, está apostándole a la diplomacia indirecta, tratando de influir con las cámaras empresariales binacionales. Pero pues esto es como una moneda al aire, ¿no? Te puede salir muy bien y puedes salir ganando como los resultados o los datos que nos refleja la balanza comercial del 2025, como te puede salir terriblemente mal y tener que seguir renunciando y seguir cediendo buena parte de la soberanía y justo ir en contra del discurso que se supone que se ha implementado hasta el momento, ¿no? Yo creo que va un poco en esa línea. Pero claro, no hay una estrategia, ¿eh? No, claramente. Estamos reaccionando a cada declaración, cada tuit, cada postura que adopta los Estados Unidos, pues no tenemos una estrategia. Y tú, para poder adoptar una estrategia, necesitas tú llenarte de información, llevar a los más preparados, a los que realmente conocen no llevar ¿qué secretaria fue? La de Medio Ambiente. Medio Ambiente. Entonces, ahí es cuando yo me refiero al desdén con el cual se trata este tipo de eventos. Llénate de información, trata de sensibilizarte ante cuál es la postura de Europa, de Asia, que lo acabas de mencionar, de nuestro vecino del norte, y entender qué es lo que está pasando para establecer una estrategia. Al día de hoy no la tenemos. Estamos reaccionando contra cada golpe que ellos nos mandan. Entonces, y creo que la gente más preparada no está sobre la mesa. Totalmente de acuerdo. De hecho, por ejemplo, en el caso de la representación de Davos, sí, o bueno, por supuesto que la agenda medioambiental es importante, pero de hecho, si sabemos leer muy bien lo que se ha discutido pues desde finales del año pasado y al principio de este año, pues parecería que la agenda medioambiental en estos momentos se va a quedar en stand-by, ¿no? Es más, por ahí ya empezaron a salir algunos artículos o notas en donde se habla de que a todo parece indicar que finalmente se va a poder revertir el cambio climático, ¿no? Ya de forma muy gris, ahorita la preocupación
fundamental está precisamente en rescatar el multilateralismo o ver entonces cómo se va a acomodar el mundo, ¿no? Había algunas teorías que se corrían por ahí de finales de los 90, principios de los 2000, que decían, bueno, el mundo tenderá, por lo tanto, a ir generando bloques cada vez más compactos, encabezados por grandes potencias económicas, comerciales y tecnológicas, sobre todo, que son las que se van a disputar el resto del mundo. Y bueno, a finales de los 90 esto parecía, pues vamos, estábamos viviendo el apogeo del multilateralismo, se veía como algo muy lejano, pues no, ya el futuro nos alcanzó y efectivamente estamos en este proceso de creación de bloques. Y aquí la pregunta fundamental es: ¿qué va a hacer nuestro país? ¿Se va a integrar a algún bloque? ¿Va a crear su propio bloque? ¿Va a tratar de resistir? ¿Se va a quedar como bisagra? O simplemente va a tratar de capotear, digamos, el escenario, pues, en lo que sigue avanzando el tiempo y a ver qué pasa más adelante, ¿no? Esa es la preocupación fundamental cuando hablamos de una ausencia real de una estrategia específica que tenga un objetivo claro. Estados Unidos tiene mucha claridad sobre qué es lo que quiere negociar en la revisión del TEMEC, y Canadá también. El único que no tiene claro qué carambas quiere hacer es México, salvo seguir como siguen las cosas hasta el momento. Un poco a la afortunada posición geográfica, un poco a la historia, a la benevolencia, a la suerte, pero tenemos ahí, entiendo, desafíos en cuanto a seguridad jurídica, ¿no? Por ejemplo, la certeza jurídica que se debe tener para hacer negocios, el Estado de Derecho. No lo tenemos, no lo hay. ¿De plano o no? No lo hay. Adoptamos una reforma judicial que ha sido criticada a nivel internacional, que también se va a poner sobre la mesa en el TEMEC, más adelante lo vamos a explicar, pero que realmente en vez de ayudarnos a fortalecer una postura durante la negociación, la debilita. Porque no es por la misma reforma en esencia, sino por las consecuencias, los efectos que puede causar esta reforma. Es decir, sí, está la frase tan lejos de Dios, tan cerca de los Estados Unidos, que la manifestó Porfirio Díaz, pero por otro lado también tiene sus ventajas que otros países de Latinoamérica no tienen. Entonces hay que enfocarnos en lo positivo. Dejamos pasar grandes oportunidades como la de Davos, dejamos pasar esa oportunidad de llenarnos de información, mandar a la gente más preparada para entender la postura de Europa, de Asia, cuál es el futuro de los organismos internacionales, hacia dónde se dirige el mundo, y una vez entendiendo dónde estamos parados, crear una estrategia, la cual no existe. Bueno, el manejo de la mano de obra barata, que en otros momentos fue una ventaja competitiva, pues también está diluyéndose, ¿no? Sí, es decir, mucho hablamos de que si hay algo que reconocerle al sexenio de López Obrador, pues fue justo este proceso de recuperación de los salarios. Quizá lo que nos ha hecho falta decir es que esto también es es producto de la presión, pues proveniente fundamentalmente del exterior. Si recordamos bien, durante la primera fase digamos, de revitalización del acuerdo comercial regional, justo durante el gobierno de Donald Trump, una de las condiciones que establecieron en la mesa, tanto el gobierno de Trump como el gobierno de Canadá en ese momento, es: México tiene que ser mucho más agresivo y acelerar el proceso de homologación salarial. ¿Por qué? Porque lo que quieren es tratar de reducir al mínimo posible el hecho de que la gente siga migrando hacia Estados Unidos o hacia Canadá buscando mejores oportunidades salariales y que esas oportunidades se den aquí. Lo que nosotros estamos viendo con este proceso de actualización tan agresiva del salario es justo tratar de cumplir con esta visión de homologación salarial. De hecho, uno de los puntos a revisar en las sesiones de junio, de julio, serán precisamente qué tanto ha avanzado México y qué tanto se ha cerrado la brecha en términos de diferencias salariales, particularmente en el sector automotriz. Aquí tenemos nada más un pequeño problema, y es que mientras nosotros estamos empujando los salarios por decreto presidencial y, por supuesto, con presencia de los sindicatos, que está bien, porque nuestra fuerza de trabajo está muy deprimida, es importante subirle el salario a los trabajadores, es justo, es un tema de justicia social. Por otro lado, no estamos mejorando las condiciones de competitividad. ¿Qué es lo que estás provocando como consecuencia? Que una gran cantidad de unidades económicas se retiren por completo del mercado económico. ¿Por qué? Porque ya no es sostenible pagar, estos salarios altos, sobre todo para las microempresas, que son la inmensa mayoría, ¿no? Y no hay crecimiento. Y al final tú aumentas el salario de los trabajadores y dejas de recibir inversión extranjera. Es decir, se pierden oportunidades, no hay apertura de nuevas empresas y tú sigues incrementando. Estoy de acuerdo, yo comparto
esa idea contigo, hay que incrementar el salario mínimo, que era un insulto para los trabajadores. Pero por otro lado, no fomenta ese crecimiento de la economía. Y eso se ve reflejado en todos los sectores de nuestra economía, ¿no? ¿Hay un freno ideológico o se puede entender así para no haber hecho un planteamiento el gobierno mexicano después de esta reunión en señalar, esta es la agenda con la cual nos subimos a estas tendencias, o estamos preparándonos para aprovechar lo que ahí se marcaron como pautas a nivel internacional y tener una participación más trascendente en el concierto internacional? ¿Debería haberse hecho eso? ¿O simplemente con lo que ayer se anuncia, por ejemplo, de un plan de inversión de infraestructura donde van a destinar 2% más del PIB, 5.6 billones de pesos de aquí a 2030 para generar desarrollo con bienestar? ¿Eso es suficiente o me estoy poniendo dos cosas que quiero yo muy idealista? Subrayar sobre el comentario que acabas de hacer. ¿Hay confianza en el sector empresarial? No. ¿Por qué? Porque las situaciones legales, políticas, no avalan que un empresario le meta dinero a la situación que está enfrentando el país. Dos, que es muy importante sacarlo. La economía nacional depende de un tema que nació del neoliberalismo, empujada por Carlos Salinas de Gortari, lo que son las cosas, ¿no? Como diría la canción, lo que son las cosas. Ahora, nuestra economía depende de un tratado internacional que sea ratificado. Porque si no es ratificado, las consecuencias económicas van a ser brutales. Se desprenden varios escenarios que México debe enfrentar. Una, donde el TEMEC se puede extender a Centroamérica, a ciertos países, y que el trabajo que hacemos acá se haga allá. Dos, va a haber temas que donde se va a centrar esta discusión del TEMEC. Una es el fentanilo, una droga que no controla Estados Unidos, una droga que proviene de su competidor directo, que es China. Dos, migración. Si dejas caer a México, la migración se va a detonar. Y por muy grande que sea la barda, por muy grande que sea, no hay ejército que controle la migración, que puede ser causada por el desempleo y la pobreza. Tres, narcotráfico. Cuatro, seguridad. Es un tema primordial para la agenda de los Estados Unidos, que ellos son los que están marcando el paso para esta mesa de negociación. Otro punto, sistema aduanero. Se está analizando la situación de compartir un sistema aduanero. Ojo, no hablo de que nosotros cedamos esa soberanía fiscal, pero sí va a haber una auditoría, una revisión constante sobre cómo se está manejando el sistema aduanero. Y tú, Cintia, y yo sabemos, y tú, Oscar, que el sistema aduanero en nuestro país es de las zonas más oscuras donde la corrupción es manifiesta, ¿sí? Tráfico de drogas, etcétera. Otro punto, inversión en tecnología y cadenas de suministro. Si tú me dices qué le depara esta negociación, esos son los puntos en los cuales se va a llevar a cabo toda esta negociación, y que lo más seguro es que el tema de seguridad vaya a ser fundamental. Bueno, tengo que hacer una pausa. Ahorita regresamos aquí a la mesa, son las 8 de la mañana, 4 minutos. Estás en Primero lo Primero, regresamos. 8 de la mañana con 6 minutos, las 8:06, estamos en la mesa de primera, el último bloque, aquí conversando con el doctor Arturo Ragente, la doctora Cintia Valeriano. A ver, Cintia planteaba antes del corte, si después de la reunión de Davos tuvo que haber alguna agenda, o al menos internamente, ojalá la haya, tomando nota de los desafíos, como de las oportunidades que se planteó en esta revisión mundial, y también de cara a lo que será pues la próxima renegociación del TEMEC, que está planteada para pues iniciando la segunda mitad de este año. ¿Cómo tendríamos que llegar y cómo vamos a llegar, según lo que hasta ahora se tiene de información, a esta renegociación? Me parece que vamos a llegar de forma muy reactiva, ¿no? Es decir, a estas alturas ya se tiene muy claro cuáles son los temas pendientes, los temas los temas álgidos de la conversación y cuáles pueden ser puntos de acuerdo, ¿no? Ya sabemos que por un lado viene todo lo relacionado con la reforma laboral, y el cumplimiento, digamos, de estos compromisos, no solo de homologación salarial, sino de libertad sindical, por otro lado, que particularmente para Canadá son muy importantes. Por otro lado, todo lo que tiene que ver con las reglas de origen del sector automotriz, todo lo que tiene que ver con la industria manufacturera del sector automotriz, particularmente porque Estados Unidos tiene una enorme preocupación con respecto al origen de una buena parte de los bienes intermedios que ya sabemos que tienen origen asiático, particularmente China, ¿no? Estados Unidos quiere
toda la trazabilidad de los bienes. Quiere reducir al mínimo posible la utilización de bienes intermedios provenientes de China. Y ahí, esa es la razón por la cual, como bien comenta Arturo, se busca no solamente, incluso ya se habla de este proceso de homologación aduanera, sino de la implementación de tecnologías que te permitan rastrear desde el minuto uno desde el momento en el que se está creando o se está produciendo la primera pieza hasta que el vehículo sale directamente a la fábrica con destino al distribuidor, que se pueda rastrear completamente bien todo el proceso para evitar que China siga dándole la vuelta a las restricciones comerciales con Estados Unidos y particularmente lo está haciendo a través de nuestras fronteras, ¿sale? El tercer punto, importantísimo, todas las disputas en términos agropecuarios, todo lo que tiene que ver fundamentalmente con, digamos, este maíz genéticamente modificado, pero ya no solamente el maíz, sino muchos otros cultivos en donde particularmente México cerró las fronteras. Yo te podría decir, yo tengo una postura muy particular con respecto a ese asunto, porque no es que haya evidencia científica de que eso te genere un daño a la salud, pero hay una razón de carácter, sí, de protección de tus semillas, protección de tus tierras, de la fertilidad de las mismas, de no tener no incrementar la dependencia fundamentalmente de las semillas norteamericanas. Y la última y no menos importante, que tiene que ver con el sector energético. La forma en la que durante el sexenio de López Obrador se suspendieron por completo las rondas petroleras, se redujo la inversión extranjera. Energías limpias. Claro, había muchos compromisos en ciernes, ¿no? Para que la inversión extranjera, sobre todo la norteamericana, pudiera llegar a combinarse con inversión pública para la apertura de pozos, la administración de los mismos, y como este proceso se suspendió, y si bien Claudia Sheinbaum anunció que otra vez se van a reanudar las rondas, que otra vez se va a recibir la inversión extranjera, pues lo cierto es que hasta el día de hoy va tarde, y además ya tienes una empresa que financieramente tiene una situación sumamente cuestionada. Y ahora sí, son las empresas las que dicen, híjole, no estoy muy seguro si quiero invertir de la mano de una empresa que tiene una deuda tan grande, porque corro el riesgo de no recuperar mi inversión, ¿no? Ahora, siendo muy puntuales, México llega a la mesa fundamentalmente tratando de resolver todo lo que Estados Unidos proponga ahí mismo. Es decir, vamos a llegar con una postura 100% reaccionaria, con una postura suave, tratando de no generar grandes discusiones, de no levantarnos de la mesa, sino por la vía de la negociación suave, tratar de conseguir que el acuerdo comercial se mantenga en las condiciones más similares posibles a lo que se encuentra en estos momentos. De aquí a julio, Arturo, ¿qué podría cambiar? ¿Qué debería enderezarse para llegar quizá en mejor condición a esta mesa? O incluso porque pues, inevitablemente el tema ideológico está ahí de fondo, ¿no? Se puede pensar que México transite a un buen futuro sin un TEMEC. Lo que te había comentado, nosotros si nos queremos aislar es el fin. Somos muy grandes para caer, no se va a permitir eso. No lo van a permitir por el tema de la migración. Nosotros dependemos financieramente. Lo que pasó con esta casa de bolsa, donde se manifestó, no quiero decir el nombre, de que había lavado de dinero, ¿no? Ese fue una biopsia de lo que Estados Unidos tiene sobre nuestro sistema financiero. Financieramente, económicamente, comercialmente dependemos de Estados Unidos, energéticamente. Entonces lo estamos viendo con Cuba. Cuba está en las puertas del caos, no tiene energía, no tiene luz, no tiene comida. Y Cuba va a caer, no tarda en caer. México es muy grande, no podemos comparar la situación ni con Venezuela ni con Cuba. Somos muy grandes para caer. Y también, si nosotros caemos, las consecuencias de esa caída pueden ser muy graves para los Estados Unidos. ¿A qué te refieres con caída? Que se venga una crisis económica. O sea, un desplome económico. Un desplome económico que provoque la migración. Y lo que te decía, puede haber muchas bardas, muchas paredes, pero no van a tener la migración hacia los Estados Unidos, que es uno de los temas. Ok, entonces, enderezándole, pensando en el ideal, enderezándole para llegar a esta mesa de renegociación del TEMEC, con base en lo que dice Cintia, lo que tú mismo has planteado, que tendría que pues revisarse, replantearse. Necesitan un vecino fuerte, necesitan un vecino consolidado, fuerte económicamente, financieramente, pero que entran las nuevas reglas y la nueva postura que está adoptando Luis del Norte, porque nos guste o no, es la cabeza de la región. Entonces, ¿qué puede pasar? Bueno, lo que te dije, se va a tocar el tema del fentanilo, se va a tocar el tema de
la migración, se va a tocar el tema del narcotráfico, se va a tocar el tema de seguridad, que es muy importante para ellos, y el sistema aduanero, inversión en tecnología, cadenas de suministro. Es muy viable que se lleven a cabo memorándums ejecutivos que vengan aparejados en lo que va a ser el concepto del TEMEC. Y, sobre todo, es muy importante que se entienda que este es un escenario que se puede presentar, que estos memorándums ejecutivos puedan establecer cómo se va a manejar el nuevo sistema aduanero. Es decir, va a estar monitoreado tanto por Canadá como por Estados Unidos. Todos vamos a tratar de agilizar que el tráfico de productos sea mucho más ágil, que circulen con mayor rapidez y sobre todo un Estado de Derecho, que es también donde va a entrar la reforma judicial que se acaba de aprobar en México. Como tal, la reforma no viola el TEMEC. Lo que va a violar es los efectos que puede causar la reforma cuando un problema de una empresa involucrada en el tema energético vaya a las Cortes y los jueces no estén preparados, pero sean populares, pero no tengan las competencias para enfrentar un tema complejo como es la energía, como es un problema internacional de transacciones internacionales, y eso puede detonar en una queja, en una mesa, en el TEMEC. Como en esencia lo vimos, la reforma judicial es permisible, sí, pero los efectos que puede causar esa reforma pueden ser contraproducentes, y eso es lo que se va a manifestar. ¿Realmente tenemos a los mejores dentro del Poder Judicial o a los más populares? Hasta ahí repercute. Cintia, último comentario. Sí, me parece que si pudiéramos hablar de un escenario ideal, de qué es lo que debería México estar proponiendo en esta mesa, yo te diría, en primer lugar, sí tener muy claro que hay ciertos temas que no se pueden combinar. Esto es un asunto meramente económico y comercial, no tendría por qué ensuciarse con temas de migración, con temas de fentanilo, con temas de inseguridad. Tratar de resistir en la medida de lo posible de que no se mezclen las agendas para no quedarnos en medio o atorados, digamos, en los procesos de negociación. Yo diría que en el caso fundamentalmente del sector energético, ser mucho más incisivos e incluso tratar de conseguir compromisos muy contundentes por parte de Estados Unidos y fundamentalmente de Canadá para que se incremente la inversión, sobre todo en energías limpias. Y en el caso del sector petrolero, pues no irnos por la fácil del fracking. Ya sé que fundamentalmente sabemos que hay yacimientos petroleros riquísimos en el Golfo, sobre todo por eso Estados Unidos quería cambiarle el nombre a Golfo de América, ¿no? De alguna manera, porque el siguiente paso era tratar de buscar la forma de apropiarse de estos pozos petroleros, pero en realidad lo que nos está haciendo falta es refinación, y lo que nos está haciendo falta es hacer mucho más ágil el proceso de comercialización de petróleo y de gas para poder garantizar o alcanzar un cierto nivel de, digamos, de abasto de energía que nos permita crecer. Y en tercera, me parece que en la parte de la agenda agrícola, México tiene que ser mucho más agresivo. México es un gran competidor, sobre todo en el sector agrícola, es un gran productor de alimentos, es un gran productor pecuario. Estados Unidos cada 5 minutos quiere establecer nuevas condiciones, nos cambian las reglas del juego, nos establece bloqueos temporales, y esto está afectando tremendamente a un sector muy sensible que es el sector agropecuario. Entonces, a mí me gustaría así ver a un gobierno mexicano mucho más proactivo, defendiendo, digamos, al sector agropecuario, mejorando las condiciones de competencia, reduciendo o eliminando por completo cualquier tipo de arancel al jitomate, a la carne de cerdo, a la carne de res, al huevo, al aguacate, etcétera, para que México pueda crecer en términos de exportaciones. Los norteamericanos lo quieren, están viviendo una época muy difícil en términos de inflación. El costo de los alimentos está por las nubes, precisamente porque no son autosuficientes. Necesitan ese complemento de nuestro mercado. Y en México, la verdad es que tenemos unas tierras bendecidas, que creo que podríamos perfectamente bien tener una mayor participación, sobre todo en el sector alimentos en Estados Unidos, que nos haría mucha falta. Y además, yo siempre lo he dicho, a lo mejor porque en algún momento trabajé en la Secretaría de Agricultura, le tengo un profundo amor al campo. Me parece que en la medida en la que el gobierno y las empresas cambien su perspectiva sobre el campo, le den los apoyos necesarios, existe este trabajo de apertura de mercados. Mira, es tan generoso el campo que te permite detener la migración, regresar a los jóvenes a trabajar al campo, hacer mucho más rentable la actividad, reducir el número de parcelas que se destinan al narco, a la marihuana, a la amapola, qué sé yo, pues porque se dan cuenta que hay cultivos que son muy atractivos y donde realmente la gente puede vivir dignamente. Muy bien, pues por ahora terminamos, lo estamos diciendo, el 4 de febrero. La renegociación formal, avanza en todos los previos, pero formal inicia pues el 1 de julio.
vamos a seguirlo observando y volveremos a platicar. No, y el gobierno federal tiene que entender, enfocar su esfuerzo en las entidades de la Unión Americana más importantes: Illinois, Texas, Michigan, Arizona, California. Acércate, ¿qué te gusta? Necesito cabildear contigo, ¿cómo vamos? No desde aquí. No desde aquí, y todos piensan, si tú mandas a alguien, que en Washington se concentra todo eso, lo que yo te explicaba, y en varios espacios es, en Estados Unidos está disperso el poder, entonces tienes que enfocarte en estas entidades que realmente son las que le dan fuerza al TEMEC y son las que mayores ganancias obtienen de este acuerdo internacional. Sí, no toda la atención en la Casa Blanca. Exactamente. Claro que Porque no. allá también tiene sus... Por eso hay que mandar a los mejores, a los que conocen, a los que están... Los que entienden. A los que entienden el tema y no a los más populares. Muy bien. Gracias, Cintia. Gracias, Al Arturo. contrario, Gracias, encantada. Oscar, que tengan buen Como día. siempre. Seguiremos conversando. Ya son las 8:18. Continuamos primero lo primero.